tal amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comité de Ética culminó la etapa de pruebas del proceso en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Comisión de Participación Ciudadana fiscalizará la focalización de los combustibles. Sociedad Civil presentó sus aportes sobre la interrupción del embarazo en casos de violación. El Comité de Ética finalizó con la etapa de pruebas en el caso de Bella Jiménez. La mesa recibió al hermano de la implicada y a la ex asistente de Bella Jiménez, quienes se refirieron al supuesto pago por un cargo público. Finalizó en el Comité de Ética la etapa de pruebas en el marco de la investigación que se sigue en contra de la legisladora Bella Jiménez. En esta jornada, la primera en rendir su testimonio fue la ex asistente de Jiménez, Scarlett Lindau, quien aseguró que canceló $2.500 al hermano de la denunciada, Steven Jiménez, para formar parte del despacho de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Palabras textuales me puso en negrita, qué pena andarte cobrando. Pero es que Bellita tiene hoy la cirugía estética y necesita para la faja y para pagar la noche de la clínica. 4 de mayo le entregué el cheque por $2.500 de Laboratorios Diva al portador, al señor Steven Jiménez. Fue el momento de Andrea Sánchez, abogada de la legisladora Jiménez, quien expuso una serie de preguntas a Lindau sobre su estado civil y valor de liquidaciones en trabajos anteriores. Preguntas que se consideraron impertinentes, lo cual generó molestia en la defensa. Ha trabajado en una empresa y no nos quiere manifestar desde qué fecha trabajó. ¿Por qué? Y tiene totalmente relevancia, por supuesto. Quiero probar un punto, señor presidente. Un punto importante, de hecho, de pluriempleo. Vía Zoom compareció el implicado Steven Jiménez, hermano de la legisladora, quien indicó que el dinero que recibió no fue por parte de Lindau y que el mismo era por sus servicios como artista. A mí no me dio el cheque, el que me lo dio fue el señor Enrique Luces, y fue por motivo de contratación artística. Sí. Un evento realizar en celebración, lo voy a decir, en celebración al triunfo de mi hermana. Al finalizar la jornada intervino Bella Jiménez, quien actuó como testigo en su caso. Aquí negó los supuestos pagos y tachó de desleal al partido de la Izquierda Democrática. Por $2.500 que ha quedado aclarecido de parte del señor Julio Jiménez. Quieren cortarle la cabeza a Bella Jiménez. Qué pena que venga del mismo partido. Una vez que finalizó la etapa de pruebas, el comité tiene un plazo de 5 días para elaborar el respectivo informe, el cual pasará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. La próxima semana la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral convocará al director del SNAI para que explique las acciones en los centros de rehabilitación social del país. Esto tras el último enfrentamiento registrado en la cárcel de Guayaquil. Además, la mesa legislativa avanzó con el trámite del proyecto de Código de Seguridad. Un nuevo enfrentamiento en la cárcel del Litoral genera preocupación en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea. Su titular adelantó que la subcomisión deberá entregar un informe sobre el estado del sistema de rehabilitación social del país. A la par, convocarán al director del SNAI. Sentimos que hemos perdido el control respecto a la administración de los centros de rehabilitación. Sentimos que el Ecuador se ha constituido en un espacio inseguro para nuestra población. Y nosotros como Asamblea tenemos la responsabilidad de brindar el marco legal para fortalecer a las instituciones vinculadas con este tema, pero también tenemos la responsabilidad de fiscalizar. La comisión además avanzó con el análisis del proyecto de Código de Seguridad del Estado. Fernanda Torres, docente, expuso el porqué del sistema de inteligencia para el país. Es necesario que en la ley se estipule que haya un control de pares, es decir, que exista un sistema o un proceso de rendición de cuentas al interior del Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Entre quiénes? Entre las agencias productoras de inteligencia. De otro lado, también intervino Carolina Andrade, asesora del programa Clima y Seguridad. Entre los puntos abordados, analizó el ente rector del sistema de inteligencia. Tiene como función producir inteligencia estratégica, es decir, producir documentos, apreciaciones que permitan tener
claro, con información de primera mano, de diferentes fuentes contrastadas y lo más acercados a la realidad, para tomar decisión. La comisión al momento analiza la posibilidad de incluir la ciberseguridad en la propuesta de código que contiene 4 libros. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Fiscalización avanza con el control político de la empresa hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El exministro de Energía, Esteban Albornoz, negó conocer los informes que señalaban fallas en la hidroeléctrica. La mesa legislativa tiene previsto recibir en una próxima ocasión al ex vicepresidente Jorge Glass. Durante todo este miércoles, la Comisión de Fiscalización recibió nueva información sobre la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El presidente del Colegio de Ingenieros de Pichincha, Carlos Valdión, confirmó las presunciones de la comisión sobre que los materiales con los que se levantó la hidroeléctrica tenían fallas. Sí, y en base a eso nosotros comenzamos a hacer una serie de gestiones con las autoridades de ese entonces para exponer el problema y solicitándoles una visita a la central hidroeléctrica. Sostuvo que durante el 2017 y el 2018, la empresa fiscalizadora alertó del problema en el cuarto de turbinas, o también conocido como caracoles. Y ya se habían inclusive procedido a realizar una serie de reparaciones en estos distribuidores. Por su parte, el ministro de Energía y exasambleísta Esteban Albornoz también compareció ante la Comisión de Fiscalización. Lo hizo vía telemática. Albornoz defendió su gestión al frente de la cartera de Estado de Energía y negó que durante su administración se conozcan de los problemas en la hidroeléctrica. Era la máxima autoridad del sector eléctrico. Se tenía que velar por los intereses del país. Así es, pero obviamente hay responsabilidades porque obviamente hay temas técnicos que no puede una sola persona administrar. Actualmente la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair genera cerca de 1.500 megavatios, lo que significa el 35% de la electricidad del Ecuador. Estaba previsto que comparezcan en la Comisión de Fiscalización el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ambos se excusaron. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. El diálogo entre el gobierno y los transportistas del país sobre la focalización del precio de los combustibles centró el debate al interior de la Comisión de Participación Ciudadana. Los transportistas piden al presidente que se congelen los precios. El 14 de junio pasado, el gobierno inició con las mesas de diálogo con los representantes de la transportación del país. Esto frente a la focalización de los precios del combustible. Los ministros de Gobierno y de Transporte explicaron los primeros resultados de las mesas de análisis ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en la cual se recibieron las presentaciones, las inquietudes y se inició un diálogo con la totalidad de las diferentes empresas de transporte. Otro pedido fue establecer la metodología tarifaria, también un pedido de todas las modalidades. El diálogo fue un primer paso, reconoció Napoleón Cabrera, presidente de la FENACOTRALI. Señaló que al sector del transporte, el único pedido al gobierno es el congelamiento de los precios del combustible hasta encontrar una salida a esta situación. Y mientras que concluya este proceso de focalización, le solicitamos al gobierno el congelamiento del precio de los combustibles, porque la focalización en la práctica hemos visto, porque a lo mejor se puede pensar que la focalización se da a través de un decreto. No, es todo un proceso complejo, tecnológico que hay que implementarlo. El representante del transporte interprovincial, Abel Gómez, señaló que la facturación será una de las vías para la focalización de los precios del combustible. No podemos trabajar a pérdida, enfatizó. Nosotros hemos esperado que se focalice, hemos presentado toda la información. Están censados, por lo menos de mi sector, 100%. Y todos ellos tienen una matrícula y esperamos, como ya existe el tema de la facturación, en la facturación está la vía para la focalización. También aportó al debate Alex Jaramillo, representante del sector del transporte pesado de Cayambe. Habló de las múltiples necesidades, puso en contexto la ley de tránsito. Y esperemos que en la ley de tránsito, que está la ley aprobada, pero su reglamento todavía no ha salido. Dicen que en 90 días la ANT va a fijar los pisos tarifarios para el transporte comercial. Este miércoles el gobierno se reunirá nuevamente con los transportistas para llegar a un acuerdo frente a la focalización de los precios del combustible, un tema que seguirá fiscalizado por la Comisión de Transparencia. Mariela Logroño, Televisión Legislativa.
La Comisión de Justicia avanza con el trámite del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La mesa escuchó a representantes de la sociedad civil y colectivos, quienes, entre otras cosas, se refirieron a los riesgos de la salud en un embarazo por violación. Desde que Ana tenía 9 años, era violentada sexualmente por un vecino que la tenía amenazada si contaba lo sucedido. En la escuela, la niña empezó a quedarse dormida y presentaba malestar físico. Los vecinos empezaron a sospechar que algo no estaba bien y el caso quedó al descubierto. Ana estaba embarazada luego de haber sido violada de manera reiterada por más de 2 años. Es el testimonio de una niña de una comunidad rural de Quito. Por casos como este, la activista social Grace Kelal considera que es urgente actualizar la postura del Estado ante la mujer víctima de abuso sexual. El forzar a una víctima de violación a partir el hijo de su violador es un acto cruel e inhumano. Los criterios se recogieron en el marco del trámite del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación que se tramita en la Comisión de Justicia. La mesa escuchó también a la biotecnóloga Estefanía Espín. Ella expuso una mirada científica de los riesgos de salud a las que está expuesta una mujer violada y que es forzada a terminar con un embarazo no deseado. Si bien explicó que pueden presentar en cualquier mujer gestante, los síntomas prevalecen en casos de violación. Encuentran las complicaciones ginecológicas, sangrado, infección vaginal, fibromas, disminución del deseo sexual, irritación genital, dolor durante el coito, dolor pélvico crónico e infecciones del tracto urinario. De su parte, desde la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador manifestaron a los legisladores que la ley debe tener un enfoque de reparación de derechos y establecer un procedimiento sencillo, seguro y no revictimizante que no entorpezca ni dilate el proceso del aborto. De ninguna manera se puede pedir, por ejemplo, autorización de terceras personas, ni obligar a las víctimas de violación a denunciar esa. En otro tema, la Comisión de Justicia abocó conocimiento de la objeción parcial del proyecto de ley reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la Convemar. Los comisionados conocieron una propuesta de informe borrador que se someterá a votación en la próxima sesión. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Las comisiones especializadas permanentes son los organismos en donde se analizan, debaten y construyen los diferentes proyectos de ley. Existen 15 mesas legislativas. Cada una se especializa en un tema y de acuerdo a ello revisan las distintas propuestas de ley. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que en la Comisión de Biodiversidad se tramitan 2 proyectos de reformas, el uno a la Ley de Minería y el otro a la Ley Especial Amazónica. ¿Cuáles son esas modificaciones que se proponen a estos cuerpos legales? Es lo que le consultamos al asambleísta Washington Varela, presidente precisamente de esta mesa legislativa. Asambleísta, bienvenido y gracias por aceptar nuestra entrevista. Bueno, sí, muchísimas gracias. Igual pues queremos saludarles a ustedes y a la ciudadanía a través de este medio de comunicación legislativo. Informarles de que sí, en efecto, nosotros tenemos 2 proyectos de ley que están para primer debate. El uno que corresponde a la ley de unos cambios que hay que hacer a la ley de minería. Aquí pues tenemos 3 proyectos de ley que nosotros encontramos de la administración anterior, los mismos que los hemos unificado. Asimismo pues tenemos 2 proyectos de ley de cambios para la ley amazónica que también los hemos unificado. Con estos 2 proyectos lo que hemos hecho es ir a territorio, ¿no? Precisamente, asambleísta, lo que ha hecho en estas semanas la comisión es recorrer algunas provincias del país, sobre todo las que están vinculadas a estos 2 proyectos de reformas. Empecemos con la ley de minería. Nos dice que tienen 3 proyectos. ¿Cuáles son las principales modificaciones que se tienen en estas propuestas? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, en efecto, existen algunas propuestas que están ahí, pero lo importante de todo, más que las propuestas que están para lanzarse, son las propuestas que se recogen en el territorio. Hablemos, por ejemplo, de la ley de minería y nos hemos encontrado que existe muchísima minería ilegal, pero sobre todo la minería ilegal son parte de la gente de las comunidades
que al no tener alternativas, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen es dedicarse a la minería. Y como no tienen permiso, se convierten en minería ilegal. ¿Qué es lo que piden ellos? Ellos piden realmente una ley que a ellos les apoye, que les acoja y de que ellos puedan ser legales para contribuir al país. Eso es una de las cosas que nos hemos dado cuenta. Asimismo, nos hemos dado cuenta de que existen grandes concesiones mineras, las mismas que tienen sus concesionarios, y ellos pues no han utilizado aún todavía sus concesiones. Y a cambio de eso, han llegado supuestamente a acuerdos, entre comillas, con la comunidad y dicen, ¿sabe qué? Este año ustedes exploten tranquilamente. ¿Y eso para qué? No, o sea, no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la idea que ellos quieren? Dice, muy bien, si los señores no están utilizando la minería, ¿qué hay que hacer? Hay que revertir esas concesiones mineras que están dadas a dedo en su momento, y pues lo que tiene que hacerse es concesionarse a la comunidad que realmente necesita. Entonces, una alternativa diferente. Pero asimismo nos hemos dado cuenta de que existe muchísima contaminación, sobre todo del agua, de los ríos, que es la fuente principal de vida. Entonces, ahí igual también existe una gran cantidad de gente que dice, no, pues hay que proteger las fuentes de agua. Entonces, hacia allá también tiene que ir este cambio que la gente está solicitando. Ahora, asambleísta, ¿cómo facilitar estos puntos que nos ha dicho? Entre otras cosas, legalizar la minería, pero también con las condiciones, ¿no? Con las condiciones necesarias. Otra, la revisión de las concesiones y hacer una minería responsable con el medio ambiente. Bueno, sí, nosotros en otro proceso igual también se sabe que el asambleísta también, el legislador, fiscaliza. Entonces, igual también nosotros estamos ya también con un proceso de fiscalización a concesiones mineras, a concesiones hidrocarburíferas, para ver igual también los impactos y los pasivos ambientales que existen. Entonces, es otro proceso que también inmediatamente concomitante a esto lo vamos a seguir realizando. Pero pues la idea es de nosotros tabular todo lo que tenemos en este momento e ir ubicando en las leyes, en la ley, en los articulados respectivos, para que realmente las cosas se vayan normando. Eso es importante dentro de lo que es la ley de minería. Ahora, asambleísta, vamos con las reformas a la Ley Especial Amazónica. A la par, la comisión, la actual comisión y la anterior comisión hicieron también un proceso de evaluación al cumplimiento de la actual Ley Amazónica. En ese sentido, ahí se sacaron algunos temas que se podrían modificar y que constan en algunos proyectos de reformas a la Ley de Minería. La comisión trabaja sobre la base de 2 propuestas de reformas. ¿Cuáles son los temas que deben modificarse en la ley actual, las observaciones que han recogido en territorio y cómo van a tramitar ya sea la evaluación que está haciendo la comisión, que va a hacer la comisión, y los proyectos que ya existen para hacer una reforma unificada? Bueno, principalmente la ley amazónica lo que manifiesta es de que el 70% de las personas, para lo que es en este caso el trabajo y el empleo, tienen que ser tomadas en cuenta de la Amazonía. Asimismo, se manifiesta de que para lo que son contrataciones públicas, igual también o privadas, tienen que tomar en cuenta a las empresas que se encuentran en la Amazonía. Y esto es lo que realmente nos hemos dado cuenta que en la mayor parte de casos no se ha dado. Una, nos hemos encontrado de que la ley de trabajo, pues, hablemos del Ministerio del Trabajo, lo que llama es a un concurso de merecimientos de oposición por todo el país. Entonces, se deja a un lado, en este caso, lo que es la ley amazónica. Nos hemos encontrado eso en algunos ministerios. Y esto para dar cumplimiento al porcentaje de las personas que trabajan en instituciones amazónicas que deben ser de la región. ¿A eso nos referimos? Exactamente. Asimismo, ¿no es cierto? También está otra propuesta de que para ser amazónico, ¿qué es lo que se necesita? Porque si se entiende que es una ley especial amazónica, así como tiene en Galápagos. Entonces, bueno, para ser amazónico, ¿qué es lo que se necesita? ¿Y eso para qué? Para evitar, en este caso, pues, de que las tierras se sigan vendiendo, de que siga habiéndose negociado, de que ya no avance la frontera agrícola porque nos están destruyendo todo lo que es el ecosistema. Entonces, todo eso es importante hacerlo. Asimismo, pues, nos hemos dado cuenta de que la reforestación sigue la frontera agrícola. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar también alternativas diferentes a nuestra gente para que realmente las cosas vayan cambiando y se vaya normando sobre todo lo que es el extractivismo en la Amazonía ecuatoriana.
Bien, asambleísta, ya nos ha dado el resumen de los puntos macro que se tramitarán para modificar estas dos normativas que la Comisión ha receptado algunas observaciones en territorio y que deberán ser procesadas al interior de esta comisión. Muchísimas gracias, asambleísta, por el espacio. Ya nos hemos hablado con Washington Varela, presidente de la Comisión de Biodiversidad, que nos ha dado el detalle de estos dos proyectos de reformas, tanto a la ley de minería y a la ley amazónica, que se tramitan en esa mesa legislativa. Nos vamos a una pausa. Para aprobar una ley se requieren 2 debates. Las comisiones elaboran 2 informes y para cada uno tienen 90 días de plazo. Las comisiones son las encargadas de recoger y analizar la información, convocar a autoridades y representantes del sector civil involucrados con la materia del proyecto de ley en trámite y así llevar una propuesta al Pleno para en lo posterior ser aprobada y convertirse en ley de la República. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que la Comisión de Desarrollo Económico continúa recibiendo observaciones al proyecto de ley de pago en plazos justos. La mesa legislativa recibió a representantes del sector privado, quienes se mostraron a favor de esta iniciativa. La Comisión de Desarrollo Económico da tratamiento al proyecto de ley de pagos en plazos justos, iniciativa de la legisladora Vilma Andrade. La mesa recibió a varias autoridades en esta jornada, representantes del sector privado, para que brinden sus observaciones al articulado. Desde Conquito, su director Wilson Merino se refirió a la importancia de este texto para que exista un pago justo a los pequeños y medianos empresarios. Es inconcebible que los pagos de las MIPYMES se realicen en estos plazos de 90 a 120 días, ¿no? Eso quiebra a cualquiera. Y desde esa sensibilidad y cumpliendo la ley, creo que esta iniciativa tiene un fondo muy poderoso. Posteriormente intervino María Borja, presidenta de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, quien observó se incluye en la norma que el sector público también tenga un plazo determinado para realizar pagos a los distintos proveedores. Tenemos muchos socios dentro de nuestro gremio que mantienen deuda, más bien por cartera por cobrar de las empresas públicas desde antes de la pandemia. Y nos implica que se siguen renovando pólizas, que tenemos que seguir pagando intereses bancarios. Desde el sector de los emprendedores se solicitó se pueda brindar facilidades que permitan reemprender a negocios que tuvieron que cerrar en la pandemia. Pongo un ejemplo claro. Quiero reemprender o quiero liquidar mi negocio, pero tengo juicio de coactivas, no puedo vender ninguno de mis bienes. Tengo alguna medida cautelar, no puedo vender ninguno de mis bienes. No puedo hacerlo, me quedo con esta deuda, no puedo reprender, no puedo pagar a mis proveedores. Por su parte, los integrantes de la mesa coincidieron en la importancia de la normativa para que no quiebren empresas. Donde se establecen los términos, los plazos, inclusive las condiciones del producto o servicio que se presta, eso es la factura, es un contrato. Sin embargo, eso se vulnera al momento del pago. ¿Qué estamos haciendo? Todo lo contrario. Primero pagan al grande y a los chicos no les pagan. Todos los chicos se mueren. En la sesión además se escuchó los testimonios de actores públicos, quienes habían sido perjudicados en el caso de la banca cerrada. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. El proyecto de ley de carrera sanitaria recibió nuevos aportes. Desde el Ministerio de Trabajo consideran que la propuesta debe ser tramitada junto a la ley de servicio público. La próxima semana la Comisión del Derecho a la Salud convocará a nuevos actores. Previo a las comisiones generales para avanzar con el análisis del proyecto de ley de carrera sanitaria, el presidente de la comisión, Marcos Molina, reiteró la importancia de la propuesta en favor del personal de salud. Así, necesitamos comprender qué tipo de técnicos de salud y sistemas de educación superior, y en particular los institutos técnicos y tecnológicos, están formando. Y claro, su perfil profesional, para con esto ver de manera técnica de incluirlos en esta ley. Ya en el desarrollo de las observaciones intervino Lorena Castellanos, subsecretaria de Fortalecimiento del Ministerio de Trabajo. Precisó varios puntos, como buscar lineamientos que rigen el sector público, en particular sobre la remuneración variable. Es una figura
que estaría contradiciendo uno de los principales fundamentos de la Ley Orgánica del Servicio Público. El reconocimiento de una carrera sanitaria fue otra observación. Un impacto frente a lo que significa la carrera administrativa en el sector público. La LOCEP, su reglamento y la normativa técnica ya establecen normas muy específicas para regular esa carrera. Desde la Secretaría de Formación Académica de CENESID, entre sus planteamientos, sugirieron más especificidad sobre la carrera sanitaria. Creo que es importante encontrar un equilibrio adecuado entre las especificidades de la carrera sanitaria y las generalidades del servicio público, dado que la mayor parte de la atención sanitaria en el país es pública. La propuesta de ley, entre otros aspectos, establece que las jornadas de trabajo serán ordinarias y especiales, mientras que la escala de remuneraciones estará determinada por la naturaleza, complejidad, años de formación, años de servicio prestados en establecimientos de salud, ubicación geográfica, especificidad, riesgos laborales y responsabilidad inherente al puesto de trabajo. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Educación continúa recibiendo aportes a los proyectos de reformas a las leyes de educación superior y de educación intercultural. La mesa legislativa escuchó a estudiantes y profesores universitarios. Las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES y a la Ley de Educación Intercultural LOEI son temas de análisis al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. En cuanto a las reformas a la LOES, la mesa recibió a representantes del Frente Unitario del Austro, quienes se refirieron a la importancia de velar por la gratuidad universitaria en ámbitos como la nivelación a estudiantes. A los cursos de nivelación por las universidades en sí, es algo que nosotros le manifestamos como propuesta y estamos en contra de que en este caso se pierda una educación de calidad y gratuita, en este caso por estos rubros que se pretenden realizar en torno a esta reforma. Desde el Observatorio Académico a las Políticas Públicas de Educación Superior, su titular Juan Aguayo considera que uno de los aspectos a modificar es la estructura del sistema de educación superior. Cuestionó también el irrespeto a la autonomía universitaria. Pero en la LOES no se recoge ese principio. ¿Por qué? Porque los artículos 353 y 354 dicen suspensión de universidades, no dice intervención. En otro momento, los comisionados recibieron a representantes de unidades educativas nocturnas, quienes comentaron la problemática de la escolaridad inconclusa en contexto de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por tal razón, nosotros vemos que la jornada nocturna, especialmente las jornadas que están ofreciendo escolaridad inconclusa, no están cumpliendo un estándar de calidad y calidez. No por culpa de los docentes, sino de las personas que están a cargo de esta cartera de Estado. Luego de escuchar las distintas sugerencias, la vicepresidenta de la mesa se comprometió a realizar visitas in situ para conocer la realidad de las distintas instituciones educativas. Un cronograma de visitas conjuntamente con ustedes para ver realmente la problemática que se tiene en las universidades. Los comparecientes manifestaron que enviarán sus observaciones de manera escrita y así la mesa pueda avanzar con la construcción de los respectivos informes. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Y ahora revisamos las proyecciones previstas para la próxima semana en las comisiones de la Asamblea Nacional. El Comité de Ética deberá aprobar el informe de sustanciación de la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral convocó para el lunes 4 de octubre al director del Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de la Libertad, y la Comisión de Fiscalización avanzará con las comparecencias en el marco del control político que se lleva de algunos casos en la mesa legislativa. Bien, ya así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus redes sociales. Hasta la próxima.